nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Bueno, bienvenidos. Hoy es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre en esta cuarta temporada. Ya completamos nuestro cuarto programa, por gracia de Dios. Qué rico volvernos a encontrar. Hoy también con un tema hermoso, como el que tocamos el programa pasado, ¿no? Impresionante. Sí. Que hacíamos una meditación, lo recuerdan, una lectura de San Francisco de Sales. Yo invito a quienes no lo vieron a que se desatrasen. Es la ventaja de estos programas así virtuales que a veces no se pueden ver en vivo, pero tenemos la oportunidad en cualquier momentico irlo escuchando para profundizarlo más, para digerirlo más y para que realmente esto que aquí vivimos, meditamos, oramos, compartimos, realmente logre tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón y que lo podamos hacer vida. De eso se trata precisamente, ¿cierto? Hoy también vamos a tener un tema súper lindo, muy especial, pero quiero invitarlos a que recemos, a que le entreguemos este programa a nuestra Madre Santísima, a la Sagrada Familia, que consagremos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra vocación para aquellos que aún están en ese proceso de pedirle al Señor que les ilumine el camino a seguir, la vocación que tiene para ellos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, a San José, a la Sagrada Familia, que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por lo que estamos pasando, que interceda por nuestros hogares y también que interceda especialmente por este programa, para que sea de abundantes frutos en nuestra vida. Yo vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pido que ahí en tu casa te pongas en una posición de recogimiento, que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor, de nuestra Madre María. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas en este momento, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que infundas tu gracia en nuestros corazones. Tu mamá, acompáñanos, tú que eres la capitana de este barquito, que nos dirijas en todo momento, que podamos unir nuestro corazón al tuyo, mamá, para hacer la santa y divina voluntad de tu Hijo Jesús. Te entregamos este día, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, lo ofrecemos a ti y que nos podamos inmolar en cada uno de nuestros sacrificios, en nuestros deberes de Estado, para darle gloria a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y después de Dios, nadie como María. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Se me acaba de perder la página, niñas del libro, en la que iba. Bueno, hoy tenemos, como lo decíamos, recuerden que el programa anterior hablábamos desde San Francisco de Sales, de cómo nos hablaba del fiel cumplimiento de nuestros deberes de Estado, ¿cierto? De cómo la santidad está ahí donde Dios nos puso, donde Dios nos plantó. Yo creo que uno cada vez va entendiendo más eso, ¿no? No sé si les pasó, pues, la época, yo llegué joven, muy jovencita a Lazos, como la mayoría, todas aquí prácticamente, y yo creo que todos pasamos por el momento de, ay, la vocación, ¿qué quiere Dios de mí? Esa búsqueda. Entonces yo fui sierva, tuve la oportunidad de ser sierva, antes de irme, dedicar varios meses, consagrarme a la misión. Incluso estuve en una comunidad religiosa en el Ave María, aquí muy conocida en Medellín, una comunidad muy linda. Estuve en esa época varios días allá, pues como discerniendo y todo, y es uno como en esa búsqueda, y por momentos uno se tranquiliza y por momentos uno se le volvía a alborotar como que Dios mío, pero ¿qué quieres de mí? Entonces ¿qué camino a seguir? O en fin, ¿qué es lo que tienes preparado para mí? ¿Cierto? Y de cierta manera como que ya encontrar esa vocación, no sé si les pasa, pero es como un descanso para el alma, ¿no? A mí en esos momentos que a uno le da como más ansiedad que otra, como más, pero Dios ¿qué quiere de mí? ¿O dónde me va a santificar? Nos imaginamos muchas cosas. Siempre me consoló mucho una frase que leí alguna vez de Sor Isabel de la Trinidad, que es preciosa esa mujer. Ella también fue carmelita y ella desde muy pequeñita, casi que desde que recibió la primera comunión a los 7 años,
sea, sintió en su corazón que ya se quería consagrar a Jesús y se quería consagrar. Y de hecho quería ser carmelita. Vivía, dice que desde su casa y su habitación se veía el Carmelo. Y desde pequeñita empezó ese deseo en ella, pero pues tan chiquita no le iban a recibir. Y era para ella un deseo y un sufrimiento, un deseo y un sufrimiento. Y ella cuenta como que lo que vino a entender fue, no recuerdo quién se lo dijo, pero a mí me marcó mucho escuchar esa frase. Decía, ama aquí y ahora. No esperes amar allá y mañana. Porque claro, ella en la ansiedad de esperar esa ocasión, ay, ¿cuándo seré carmelita? ¿Cuándo tendré el hábito? Como que ¿cuándo viviré así? Como que Dios le decía, o sea, ama aquí y ahora, en este instante, estás donde Dios te quiere, donde Dios te ha puesto en este momento. Y, o sea, no esperes a ser monja y a tener un hábito para ir a amarlo, vive ya como eso que quieres ser, o sea, ama ya a Jesús aquí donde estás. Entonces, es muy lindo porque siento que va muy en línea de lo que meditábamos en este programa anterior, que conecta con de lo que vamos a hablar hoy, y es como, o sea, florecer donde Dios me plantó, o sea, Dios me quiere aquí, ya es una alegría haber encontrado con claridad, pues ya nos casamos, gracias a Dios, no nos quedamos solitas por ahí, ni fue lo nuestro ser monjas, en fin, nos casamos porque Dios así lo quería y nos tiene aquí, y quiere que amemos aquí y ahora, o sea, aquí donde estamos, en nuestra casa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en lo que hacemos todos los días. Miren lo que nos dice San Francisco tan bonito, de no ver la santidad como por allá en las nubes, lejos, sino que está aquí, donde Dios me puso, donde Dios me plantó, aquí todos los días se me abre un camino, ¿cierto? Como una oportunidad para santificarme, para amar a Cristo, para entregarme, para consagrarme a Él a través de eso que Él me está pidiendo, ¿cierto? Y Julie, yo creo que ahí también aplica lo mismo que dices, que decía Sor Isabel de la Trinidad. ¿Recuerdan la frase cómo era? Ama aquí y ahora. No esperes amar allá y mañana. Solo es que está poniendo en el mañana, cuando llegue allá, cuando sea esto. Que yo creo que esa frase, Julie, aplica incluso para las que no han encontrado su vocación. En medio de a veces el desespero que le puede llegar a uno en el corazón, pero ¿cuándo? Pero Señor, pero ya tengo esta edad, o no importa que no tenga esta edad, pero ¿cuándo, Señor? Pero ¿cuándo va a llegar? Y con desespero. Y puede ser una tentación porque de pensar en el mañana no se ama y no se vive lo que Dios le está permitiendo vivir a uno en el ahora. Y es más cuando uno está como más, digámoslo así, como que Dios ve el agua más calmada, que Dios dice está preparada para recibir su vocación también, o sea, como que uno hace la búsqueda, una sana búsqueda, un sano preguntarle a Dios, Señor, ¿pero qué quieres de mí? Es decir, si siento el llamado a hacer la experiencia religiosa, pero también es como en la tranquilidad del corazón de uno decir, Señor, ya, yo espero en ti y la medida no la pone ni la edad, ni que mi grupo de amigas se casó, no, o sea, es como que la medida de mi vocación Dios me la va a ir diciendo, pero incluso lo que estás viviendo, pues en este momento, digamos que ahí también puedes amar a Dios hasta que llegue el momento que Dios te confirme hacia cuál de los lados es, o hacia incluso quedarte como laica, ¿cierto? Que también puede ser un llamado que Dios le haga. O laico, porque también nos ven muchos hombres. Sí, porque a veces en medio... la vida religiosa, Dios va llamando, pero todos en el fondo son una vocación de amor. Y es el tema que vamos a hablar hoy en nuestro programa, que vamos a meditar. Y es como la maternidad, la vida matrimonial, el ser esposa, ser misionera, esposa y madre. Algunas dirán, yo no soy misionera, listo, pero de corazón. Ser esposa y madre es una vocación de amor, y de amor total. Y hay una frase muy famosa que dice, ama hasta que duela. Porque si duele, es buena señal. Es buena señal, o sea, es buena señal de que estás amando de verdad. Es decir, el amor y el dolor, el amor y el dolor. Rodri nos contaba una de sus, cuenta al inicio cuando él empezó a leer el Evangelio, dice que por 10 años estuvo meditando el Evangelio, después de que tuvo como un encuentro fuerte con el Señor. Y que un día fue a decirle a su mamá, mamá, yo no sé qué hacer con tanto, le iba a decir con tanto dolor, porque decía como que un amor que le producía dolor en el corazón, porque sentía que se le iba a salir. Mamá, yo no sé qué hacer con tanto dolor, quería decir él, y le salió la palabra amor. Porque el amor y el dolor están unidos, ¿cierto? Porque amar, cuando uno ama de verdad, cuando uno se entrega verdaderamente, no es entregar cosas, es cuando me entrego yo, o sea, mi persona, mi voluntad, cuando yo mismo me doy, ¿cierto? Le doy vida al otro, eso duele, eso siempre va a doler, porque eso te desacomoda, porque te exige sacrificios, esfuerzos, porque te exige negaciones, entonces duele, el amor verdadero duele, y la Madre Teresa lo decía, o sea, ama y ama hasta que duela, porque es que si duele, eso es una
una buena señal, y esa es la caridad cristiana. Y por eso, lo que queríamos decir hoy, ama hasta que duela, porque el amor de una madre, el amor de una esposa, es eso, es un amar hasta que duela, ¿cierto? Es un amor permanente, es una vocación de entrega, es una vocación oblativa. Hablábamos aquí, pues antes, digamos, del programa compartíamos un poco de lo importante que es la virtud en nuestra vida, ¿cierto? Que la palabra virtus significa fuerza, la virtud es fuerza del alma. La virtud es como, eso es muy importante porque a veces, miren, cultivar la virtud en nuestra vida, ser muy importante ser mujeres virtuosas, porque para llegar a la santidad se requiere la virtud. Es decir, uno puede estar en gracia de Dios, digamos, yo me confieso, voy a misa, estoy en gracia de Dios, pero la virtud es como una especie de murallas, como un muro que yo voy levantando, digamos que esta es la gracia, cogemos esta velita que está muy linda, digamos que esta velita es la gracia, entonces estamos en gracia de Dios, pero entonces la virtud, o sea, yo como protejo esa gracia, porque todo el tiempo estamos en un combate espiritual, lo sabemos, permanente, nuestra lucha es contra espíritus, ¿cierto? No es contra personas de carne y huesos, como le dice Efesios 6, sino contra espíritus, nuestra lucha es contra el mismísimo demonio, nuestra lucha es contra el mundo, el demonio y la carne, entonces nos quieren arrebatar esa gracia, yo tengo que custodiar esa gracia, y la virtud viene a ser como eso, lo dice también Conchita, en su libro de las virtudes y los vicios, la virtud es como una muralla que yo levanto y que protege precisamente esa gracia de Dios, es como una fortaleza que me custodia, ¿cierto? Mi alma, mi vida espiritual, y que es necesaria para que el enemigo no me robe ese tesoro que es Cristo, ¿cierto? Que es la vida de Cristo en nuestra alma. Entonces, qué importante que nosotros, porque creo que cada vez se habla menos de la virtud, lamentablemente en la vida cristiana, ¿cierto? Aspirar a la virtud, o sea, ya iniciamos un proceso de conversión, pero no basta con convertirse, con estar en gracia de Dios, tenemos que, aquí como mujeres, y le hablamos a todos, sabemos que también nos ven hombres, sacerdotes, y maravilloso, pero a ti mujer que nos escuchas hoy, a ti mamá, esposa, a ti que te estás preparando para el matrimonio, para lo que el Señor te quiera pedir, qué importante es aspirar a la virtud, o sea, no podemos renunciar a la virtud, porque el mundo hoy como que de cierta manera nos llevó a renunciar a la virtud. Es decir, como que ya ser bueno es mucha cosa, ¿cierto? Pero ya virtuoso, no, y no somos capaces de eso, un pesimismo, como que no somos capaces de cosas altas, claro que sí, yo creo que los santos son los testigos más impresionantes de eso, ¿no? Que nos muestran esa meta. Y cada santo es precisamente como beatificado y canonizado por haber vivido una virtud de forma... Un grado heroico. Ajá, de forma heroica. Entonces, si queremos ser santos, no nos podemos conformar con solamente vivir en gracia de Dios, que es algo muy grande, pero que el llamado es mucho más a la santidad, nos implica virtud. O sea, trabajar esa gracia al punto que se convierta también en producir virtud, así como el pecado, digamos, los pecados habituales van produciendo un montón de vicios, ya de inclinaciones en el alma, así mismo, o sea, la gracia de Dios cultivada, vivida a fondo, trabajada en nosotros en el día a día, la voluntad de cada día unidos al Señor, va produciendo también esa virtud, ¿cierto? Que son esos hábitos, poder actuar bien, digamos, habitualmente y no solo de vez en cuando, es decir, de vez en cuando me levanto temprano, otros días no, de vez en cuando soy paciente, pero es una que otra vez, de vez en cuando soy puro, hoy me levanté con la decisión de vivir la castidad, así, no voy a mirar a otra mujer, no voy a tal cosa, hoy tuve la decisión de no usar el celular, pero mañana todo el día me pegué del celular, ¿cierto? O sea, necesitamos empezar. La virtud es como un camino de habituarnos, de buenos hábitos, de vivir el bien, una determinada determinación, como se dice, de vivir ese bien habitualmente, de aprender a madrugar habitualmente, de aprender a ser ordenado habitualmente y no solo de vez en cuando, ¿cierto? De luchar por la pureza todos los días y no de vez en cuando, de vivir mis prácticas de oración, de fervor, todos los días y no uno que otro día por ahí, ¿cierto? Esporádicamente, porque así, digamos, en la vida cristiana es difícil avanzar. Y yo siempre he creído, muchachas, que no sé ustedes, yo creo que la vida de matrimonio y de familia requiere mucha virtud, ¿no? O sea, exige, como que exige, y uno, Dios mío, o sea, es decir, es un ejercitar todos los días, la humildad, el perdonar, la paciencia con los niños, la caridad con el esposo, o sea, es un ejercicio constante, es un gimnasio. Porque es una confrontación diaria de lo que te falta, o sea, yo necesito ser mejor, necesito ser mejor, entonces eso también te lleva, tengo que luchar por la virtud, o sea, tengo que ser santa, tengo que alcanzar la paciencia, tengo que alcanzar la pureza, vivir la castidad también en el matrimonio. Sus diarios como ese espejo en el que tú te miras y dices, Señor, ¿cuánto me falta? Porque y nuestros hijos, aunque sacan lo mejor de nosotros
y nuestro esposo pues también puede sacar lo que ese hombre viejo que todavía está por allá latente, que todavía está por allá diciéndote que quiere salir, que uno debe mantener controlado a través de la virtud. Eso ¿cierto? me acordaba, hablaba con mi esposo, nos reíamos y decía, mi amor, ¿te imaginas? Si a ti se te lea el hombre viejo y a mí el o sea, no, hace rato nos hubiéramos, Claro, esto ya hace total. rato apaga y vamos, y decíamos incluso a nuestros niños, porque estábamos con Isa y Martín en el comedor, hablando, no recuerdo por qué llegamos al tema, pero hablando de eso, o sea, ¿te imaginas? Dije, no hubiéramos llegado ni a la vida. curva, o sea, le decía, niños, tal vez ustedes, este hogar ni existiría, o sea, ya nos hubiéramos, entre él y yo, mejor dicho, sí, o sea, piensen en eso, eso está chistoso, pero es verdad, o sea, no es porque seamos ya las personas buenas, virtuosas, no, pero luchamos todos los días, claro, por buscar esa gracia, esa presencia de Dios, por vivir un camino de conversión permanente, porque sabemos que ese también es el piso de nuestra familia, o sea, que si no el demonio ya no se hubiera acabado. Inclusive, como lo que hablábamos ahorita, que vivir es ahora, o sea, es amar ahora, también es como no ir ni al futuro, pero ni a ese pasado que a veces como que nos imposibilita tanto, que nos frustra, porque muchas veces nos quedamos, no, es que yo no voy a ser capaz así, es que yo soy así, yo no voy a ser capaz de cambiar esto, lo otro. Entonces, no, o sea, alguien una vez me decía, ¿cómo logras, por ejemplo, cultivar la paciencia? Ejercitándola, o sea, todos los días, bueno, voy a hacer actos de que me van a ayudar a fortalecer esa paciencia, a trabajarle todos los días. Entonces muchas veces nos quedamos en pensar, bueno, voy a hacer esto, lo otro, pero no lo ponemos en práctica. Entonces no volver como a retomar esas cosas del pasado que pueden ser dolorosas, también heridas, o traer cosas que, pues, o acomodarme, como decir, no, pues es que yo soy así ya. No voy yo soy así, no voy a cambiar. Hay una frase muy común, loro viejo no aprende a hablar. Acá en Colombia, pues por lo menos es cierto, loro viejo no aprende a hablar, es decir, árbol que nace torcido no endereza, o sea, lo que usted fue. Oigan, eso no aplica para los hijos de Dios, eso no es cristiano. No es cristiano. O sea, no es cristiano, no es una concepción cristiana, eso es una antropología completamente pesimista. Y hoy, no sé, por ejemplo, plataformas como Netflix que nos muestran un montón de series donde te muestran el pecado, el vicio como algo normal y como que han hecho que el hombre claudique ante, no es que somos así, o sea, no tienes por qué cambiarlo, no somos capaces, ni tenés por qué cambiar eso, o sea, vos no sos capaz de salir de las drogas, ni tienes por qué, o sea, es que si vivís bien así, maravilloso, vos no tenés por qué salir de la pornografía, es que puedes vivir perfectamente así, vos no tenés por qué, o sea, es como una claudicación, ¿cierto? Como claudicar ante el mal, es que no somos capaces de algo mejor, aceptémonos así, viva feliz así, y mentiras que cuál viva feliz, o sea, todos sabemos lo que hay detrás de eso, ¿cierto? Total. Como un rendirnos ante ese superarnos, cuando sabemos que con la gracia de Dios una persona puede cambiar y convertirse, sí o sí, ¿cierto? Con la gracia de Dios. Hágale. No hemos empezado el tema, ya nos inspiramos, ¿no? Pero sino que o sea, lo que es, sabemos que por el pecado original es que precisamente a lo que debemos esforzarnos es por ser buenos, por alcanzar la virtud, porque obviamente nuestra naturaleza herida nos inclina al mal. Entonces me parece que o sea, esa lucha por la virtud, como lo decía Julie, no podemos renunciar a ella, no podemos renunciar a todos los días esforzarnos por ser mejores, así uno no ve avances, porque uno a veces dice, Dios mío, no, yo te pido la paciencia, pero no, definitivamente, como que no soy capaz, y cae uno en la tentación de decir, no, es que definitivamente yo no soy capaz, no puedo. Y es una tentación que nos y es muy teso porque eso lo ve uno desde pequeño, o sea, ahora que uno está pronto en un camino espiritual y que uno más o menos entiende esa lucha que uno tiene todos los días y ese combate, pero yo creo que si uno pudiera haberlo visto desde pequeño, o sea, y aquí es como un llamado que es que a nuestros hijos hay que llevarlos también a la virtud, porque me pasaba justamente esta semana que mi hijo mayor, Juan Esteban, en las noches, muchas noches llega y me dice, mamá, yo creo que yo no voy a poder ser santo, y es esa lucha todos los días, es que yo le pido a Dios que me ayude a no molestar las hermanitas, y yo todos los días vuelvo, entonces es muy bonito porque usted llega y, mi amor, es la lucha que yo tengo también todos los días, o sea, es que esto es de, si tú le pides a Dios eso, pues Dios te va a poner a ejercitarte, a no molestarlas, entonces es esa lucha y es eso. Entonces es muy, o sea, ojalá uno hubiera podido descubrir eso, porque si uno lo hubiera descubierto desde más pequeño, hubiéramos adelantado mucho camino, ¿cierto? Total. Que ahora nos toca empezar a recorrer ya después de muchas cosas malas que teníamos en nuestra alma.
muchas inclinaciones que se han ido agrandando, por así decirlo, Exactamente. con nuestros pecados, nuestros actos concretos. Pero miren, y lo dice, o sea, la familia es escuela de virtudes. La familia es escuela, lo dicen, yo creo que todos los documentos de la iglesia, la familia es consorcio habla de eso, la familia es escuela de virtudes, es la primera escuela donde la persona se socializa, aprende las virtudes incluso sociales para poder vivir en sociedad. La familia es como ese útero espiritual que lo decía Santo Tomás, que me parece bellísima esa comparación, donde uno forma ese ser para que luego sea capaz de salir al mundo, salir a la sociedad, dar lo mejor de sí, ¿cierto? Ser ese ciudadano que la sociedad necesita, valga la redundancia, ¿cierto? Importantísimo eso. Entonces, de hecho, la vida cristiana implica constantemente un ejercicio de virtud. La familia cristiana implica eso, ser una escuela de virtudes. Es que lo natural es que formemos a nuestros hijos en la virtud. Eso es lo natural, o sea, lo natural no es simplemente decir, es que somos así, es que somos humanos, es que somos muy pecadores. Claro que sí, contamos con eso, partimos de eso, no nos desesperamos, no nos angustiamos, vemos nuestras luchas, nuestras debilidades, pero no podemos renunciar a la meta, o sea, no podemos renunciar a la meta que nos han puesto, que es la santidad, que Jesús nos puso y que los santos nos han mostrado. Tenemos santos en la iglesia, eso es hermoso, de todas las clases, tamaños, colores, edades, sabores, condiciones sociales, sí, una todo. cosa bellísima, ¿no? O sea, una cosa preciosa. Miremos Carlo Acutis, que está en este proceso que ya va a ser beatificado, o sea, es una cosa bellísima. Un chico jovencito de jeans y zapatillas, como se dice, qué lindo, o sea, tenemos santos de cualquier, y la iglesia con eso que nos está diciendo, hey, nos está alentando, el llamado es para todos, tú también puedes ser santo. Y todos lo pueden lograr. Y todos lo pueden lograr, así es muy lindo. Y como familia no podemos renunciar a decir ideal, ¿cierto? Que hay luchas y tenemos claro que sí, pero con la gracia de Dios y los medios que Él nos va poniendo en el camino podemos irlo superando y no renunciar a formar a nuestros hijos en eso también, ¿cierto? En el camino de la virtud, o sea, educar es formar en la virtud. Educar no simplemente es pagar un buen colegio, llevar al niño a clases de inglés, meterlo en un deporte, que practique tal disciplina. Educar no simplemente es, o sea, como desarrollar su parte capacidades, humana. Pues sí. Capacidades intelectuales y habilidades. O sea, es que educar pasa por formar a nuestros hijos en la virtud, formar a nuestros hijos en el amor a Dios, formar a nuestros hijos en las virtudes cristianas, y eso nos va a implicar todo el tiempo un llamado a la conversión nuestra, un llamado a revisarnos constantemente, un llamado como papás a tengo que trabajar más en la virtud para poder ser un modelo, ¿cierto? Y tener la autoridad moral para hablar a mis hijos. Eso es muy lindo, porque la educación de los hijos es, Dios mío, eso es un llamado permanente a la conversión y a reeducarnos y a buscar la virtud. Pero bueno, aquí tenemos una meditación, concretamente hablando de amar hasta que duela, de la virtud del amor, que es la más grande. O sea, es la más grande y es la base de la vida cristiana, hablando de esta caridad cristiana que tanto necesitamos y que vivimos todos los días de una manera u otra, digamos, en nuestra vida cotidiana. Esta lectura está tomada del libro El elogio de la mujer fuerte, ¿cierto? El elogio de la mujer fuerte es el padre Miguel Ángel Fuentes, me corrigen si estoy equivocada. Padre Miguel Ángel Fuentes, ahí lo pueden encontrar, ahorita les damos el capítulo, pero vamos a hacer esta pequeña meditación, que hay un tesoro muy, muy lindo. La inclinación oblativa de la mujer. La vocación de la mujer pasa por la inclinación a donar vida, lo que puede concentrarse de modo físico o de modo espiritual. Este último modo es universal, es decir, está abierto a toda mujer, sea esta capaz de engendrar biológicamente una vida humana o incapaz, sea por estéril o porque haya renunciado a esta potencialidad por razones superiores, como por ejemplo la mujer consagrada. La capacidad y necesidad espiritual de donar vida acompaña pues siempre al ser femenino, no así la capacidad biológica, y es la que por tanto signa su feminidad. En el orden espiritual y sobrenatural se pone de manifiesto particularmente en el modo de santificación de la mujer, que adquiere en ella un carácter singularmente oblativo y sacrificial. La mujer tiene vocación a la inmolación, a ser víctima, a entregarse. Por eso, dice Croissant,
está naturalmente dispuesta al sacerdocio del corazón, porque el espíritu de sacrificio, tan natural en ella, es parte integrante del espíritu sacerdotal. No, Impresionante. Tan impresionante, ¿no? Impresionante. Qué responsabilidad. El sacerdocio del corazón, Sí. del corazón. Claro, porque un sacerdote es el que ofrece sacrificios. ¿Cierto? Un sacerdote es el que ofrece, el que ofrece el sacrificio. Entonces o sea, a mí me impactaba mucho la parte donde decía la mujer tiene la capacidad y la necesidad De dar vida. de dar vida. O sea, y hablando, lo de hablar en un sentido biológico, claro, no todas las mujeres universalmente podrán engendrar un hijo biológicamente, unas porque no pueden naturalmente, u otras porque han renunciado, porque el Señor las ha llamado a otra vocación, Una vida pero sí hay una vocación universal de la mujer a dar vida, y muy Vida bonito porque espiritual. es una capacidad y es una necesidad. Eso me impactó, porque es que no solo es que pueda, sino que lo necesito. O sea, hace parte de mi esencia, hace parte de mi realización, hace parte de mi plenitud, de para lo que yo fui creada, ¿cierto? O sea, cuando yo cumplo a cabalidad eso para lo que fui creado, ahí estoy siendo pleno, ahí estoy siendo Inclusive feliz. dice que la santificará, o sea, es el medio para santificar la mujer, a la mujer. O sea, no es solamente como que, bueno, sí, pues es una cualidad de dar vida, no, porque decía por su parte femenina, sino que es el medio de santificación, No, en es dar esa impresionante. vida. Es impresionante porque decía, tiene una vocación oblativa, sacrificial, tiene una, pues es que, o sea, y uno se pone a pensar siempre, claro, o sea, a leer todo esto y empieza a mirar hacia atrás a la luz del matrimonio, de lo que implica, no sé, cuando uno sale de su casa, deja a su papá, a su mamá, no, deja a su papá y a su mamá, no sé, empieza uno la vida del hogar, los deberes de una casa, el atender a un esposo, el cocinar, que el lavar la ropita, que no sé qué, que ordenar esto, aquello, que madrugar, si hay que el almuercito para el trabajo, que la media mañana, que no sé qué, en fin, o sea, diferentes cosas que implican el día a día, ese morir, si él está un poco, hoy vino del trabajo cansado o un poco enfadado, bueno, calma, espera el momento, eso requiere morir, ¿no? O sea, requiere como ese sacrificio. Luego con la llegada de los hijos, desde que empieza el primer embarazo, empieza que a veces el desaliento, que el sueño impresionante, o que las náuseas, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo está marcado, ¿cierto? En diferentes etapas puede que vaya cambiando según la etapa, pero todo el tiempo hay un llamado, todo el tiempo hay una oportunidad de entrega, todo el tiempo, como que todo el tiempo tenemos un altar enfrente donde entrega, o sea, sacrifícalo, entrégalo. Y uno obviamente tiene la opción o la oportunidad de hacerlo con amor y convertirlo en oro o desperdiciar todos esos momentos. Pero la vida de una mujer en el fondo es una continua oblación. Es que incluso a lo último como que remata diciendo que o sea, el alma de la mujer está naturalmente dispuesta a ese sacerdocio espiritual, o sea, es que eso viene con la mujer, ¿cierto? O sea, está ahí en nuestra naturaleza, ese espíritu de sacrificio, sin decir que el hombre no, pero digamos que... Pero no lo ve claramente, exacto. La mujer no, o sea, no lo ve en su mamá, en general, Total. No ve en la mamá esa capacidad de entrega, como dice, la primera que se levanta, la última que se acuesta, la que lo hace todo para todos, la que o sea, esta mujer no se cansa, ¿cierto? O sea, esta mujer no para, esta mujer es una capacidad de servicio, de entrega, de pensar en el otro. O sea, es un don que la mujer ha Y no es recibido. porque le cueste, o sea, es que uno ve eso en su mamá. Yo me pongo a pensar en mi mamá, nada más anoche, yo le decía a mi esposo, yo nunca vi a mi mamá, o sea, mi mamá, había noches que se acostaba súper cansada y me decía, hágame un masajito en los pies. Entonces yo decía, pero ella nunca durante el día se quejaba, no, es como algo natural, uno se dona naturalmente, es como eso que está en su ser que la lleva a negarse, incluso a sacarse la comida de la boca para dársela a sus hijos, a su esposo. Entonces es una cosa que
O sea, es que sí, naturalmente se ve ahí, incluso uno muchas veces escucha como que dice, no, es que por eso es que la mujer la que queda en embarazo y no el hombre, porque si fuera el hombre que le tocara aguantar todos los dolores y todo, no sería capaz. Son más mimados. Y aquí no es por tratar como de enorgullecer a la mujer, no, sino que es que en su ser está dispuesta para eso. Dios la dispuso así por la maternidad, porque la maternidad indiscutiblemente, sea biológica o espiritual, requiere una entrega total, absoluta. Ahora quisiera compartir aquí, ahora estoy leyendo un libro de la Madre Teresa, hermosa aquí, la Madre Teresa, que se llama Lo hacemos por Jesús. Y esa mujer, pues yo creo que a todos nos ha impactado, o sea, a todos nos ha impactado siempre la vida de esta mujer. Creo que es una santa a la que Dios ha hecho brillar con una luz muy especial, como un ejemplo muy fuerte, una respuesta muy fuerte en estos tiempos. Y o sea, es que uno lee la historia de esta mujer y claro, o sea, ella desde jovencita sintió el llamado, era la mejor de su clase, salió, dejó su patria, se fue a la India, llegó a Calcuta con las monjas de Loreto. Después de 20 años, cuando ella llevó 20 años ahí enseñando, estaba feliz, vivía muy bien, era una monja cumplidora, o sea, su vida de virtud, de oración, era maestra, le encantaba lo que hacía. Y empieza a sentir un día en un tren de camino a otra ciudad que le mandaron algo, desde que Jesús le dice, o sea, le dijo clarísimo en su corazón, o sea, quiero que me sirvas en los pobres. Y ella lo escuchó clarísimo y entendió al instante, o sea, es decir, Dios la bajó del tren, o sea, la desacomodó, la bajó de ese bus, o sea, es que ya 20 años en su vocación, pero por Dios, o sea, a estas alturas. Es decir, y cuenta cómo empezó ese camino y ella dice que no tuvo la menor duda, o sea, dijo, Dios me lo pide, yo lo voy a hacer. Entonces, como esta monja empieza ese camino, hace los permisos, Dios le fue abriendo los caminos y me impactaba mucho cuando narraba el día que salió del convento. O sea, estamos hablando de la India, de la ciudad de Calcuta. El lugar donde ellas estaban era un colegio, algo bonito, tenían todo, su alimentación, pero estaba rodeado de una pobreza. Estaban en un tiempo difícil, digamos, a nivel de la historia de la India, de una pobreza, de personas con hambre tiradas en la calle. Y dice que salió a plena noche, salió del convento con un sari blanco y azul que se había comprado, un bolsito, no tenía dónde irse, o sea, es que no tenía para dónde irse, en plena noche en la ciudad. O sea, a mí eso me movió demasiado el piso y decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Las cosas que tú pides y cómo alguien es capaz de hacer eso. Y empezar a formarse y a caminar para ir a hacer lo que le pide, empieza a formar esa comunidad y su lema, de hecho así se llama el libro, Lo hacemos por Jesús. O sea, no hay otra regla de vida que la caridad, o sea, la regla es el amor. Y cuando Luisa leía esto, o sea, esa es esta mujer, ella no fue madre espiritual, biológica, pero una madre espiritual de un ímpetu fecunda, Dios mío, entregadas por los pobres, recogiendo los niños abandonados, los leprosos, los moribundos, los enfermos, cuidándolos. O sea, Dios mío, me cuesta a mí a veces hacer eso, me quejo haciéndolo con mis hijos, que son mis hijos, mi sangre y los amo. ¿Cierto? Y dice, ¿cómo lo podían hacer estas mujeres con personas completamente desconocidas? Con personas de la calle, llenas de lepra, llenas de gusanos, o sea, en condiciones que nadie los quería tener. ¿Quién los iba a querer? O sea, los pobres no eran deseados, los enfermos no eran deseados, los leprosos no eran, digamos, personas deseables para muchos. Y esa mujer iba y los buscaba y con sus hermanas que el Señor le fue regalando los cuidaban con tanto amor. Y digamos que su regla de vida es siempre, lo hacemos por Jesús. O sea, en cada pobre, en cada enfermo, en cada niño abandonado, o sea, está Jesús. Es el evangelio que dice, cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Y esa era toda, digamos, su espiritualidad. O sea, qué impresionante lo que es la capacidad que Dios ha puesto en nuestra alma como mujeres de una vocación oblativa, sacrificada, entregada. O sea, el amor que es capaz de dar, o sea, el amor que hay en nosotras y que tal vez no hemos probado a fondo en nosotras o que no hemos explotado al fondo, ¿cierto? Como Dios nos dio tanta capacidad de amar, me parece una cosa impresionante. Inclusive les quiero contar una historia que estos días la mamá de una hijadita de nosotros nos decía que la niña pues tiene ese instinto maternal así, que ella quiere ser mamá, pero ella dice pero es que yo quiero estar con Jesús, o sea, ella siempre es como con ese anhelo, yo quiero estar con Jesús. Entonces decía, yo quiero ser religiosa, que ella quiere ser monjita. Entonces le decía, pero bueno, si tú te quieres casar, entonces, y dijo,
sí, yo quiero tener muchos hijos, pero no importa, yo voy a ser religiosa porque voy a tener muchos hijos, los enfermos, los niños de la calle. Ay, qué Y ella hermosura. empezó a hacer una lista Dios gigante. Entonces a mí me impactaba mucho eso, porque ahora que estamos hablando de este tema, uno dice, es que, o sea, está ese instinto maternal, o sea, lo que Dios pone en nuestro corazón como mujeres, y es una niña tan pequeña y ya con esa capacidad, pues, como de tan grande de entender eso. Yo decía, Dios mío. Impresionante. O sea, esa capacidad de amar y de entregarse que Dios puso en nuestro corazón. Y lo que dice, es una capacidad, pero es una necesidad. O sea, lo necesitamos para ser felices, necesitamos ser amados plenamente, pero necesitamos amar también plenamente. Bueno, con respecto a eso que dice Julie, miren lo que sigue pues diciendo la lectura que está hermosa, dice: no podemos dudar de esta realidad si observamos la cantidad de santas que en la historia de la Iglesia han escuchado el llamado divino a brindarse como víctimas a Dios por la salvación de las almas. Como por ejemplo, Santa María de Jesús, que se ofreció como víctima por la salvación de Ecuador. La pequeña Jacinta Marto por los sacerdotes, al igual que Santa Faustina Kowalska, Sor Eusebia, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, etc. Y aquí menciona, luego dice, y es particularmente conmovedor el caso de Elizabeth Leseur, la primera mujer no canonizada que ha sido citada en un documento pontificio, quien ofreció su vida a Dios a cambio de la conversión de su esposo, el médico ateo Félix Leseur. Este escribía años más tarde, tras descubrir el diario privado de su esposa. Decía, abro comillas, en el momento en que se decidió operarla de su delicada enfermedad, Elizabeth hizo con Dios una especie de pacto, ofreciendo su vida a cambio de mi retorno a la fe. Su sacrificio era absoluto, y ella estaba convencida de que Dios lo aceptaría y la llamaría prematuramente así, pero al mismo tiempo tenía la certidumbre de que aseguraría mi conversión. Cierro comillas. Cuando Félix Leseur escribía estas palabras, ya era no solo católico, sino sacerdote, Wow. pues tras su conversión entró en la orden religiosa de los dominicos. Impresionante. Impresionante. Elizabeth Leseur. Tenemos que hablar más de esa mujer. Es Un buen tema para un próximo programa, profundizar más en la vida de ella. Impresionante. impresionante, impresionante porque Se precisamente ofreció como víctima. sí, se ofreció como víctima, eso fue claro. Digamos que ella lo hace, sí, uno lo ve en un acto concreto porque hizo un trato, un pacto con Dios, una alianza, le entregó su vida a cambio de la conversión de su esposo, que o sea, no solo se convirtió en católico, sino que se hizo incluso sacerdote, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Qué conversión tan impresionante. Pero tal vez hay almas en las que yo pienso que Dios permite como que se hace concreto ese sacrificio así supremo, o cuando muere un mártir, el testimonio de un mártir, pero Dios nos llama a esa entrega, tal vez a muchos no en el martirio, o tal vez a muchos no no sé, En la entregando nuestra enfermedad. vida en la enfermedad concretamente, que no sabemos qué pueda pasar o qué nos pueda pedir más adelante el Señor. Pero una certeza sí tenemos, es que nos lo pide todos los días. Todos los días. En la entrega de cada día, en el sacrificio de cada día. Como decía Santa Teresa, como un martirio alfilerazos, ¿no? O sea, un martirio de todos los días, de pequeñas cosas, de morir diariamente, de entregarse diariamente, de negarse a sí mismo diariamente, de dar vida diariamente, o sea, pero que no se nos olvide, ya que se nos acaba el tiempo del programa hoy, queremos recordar eso, ¿cierto? Que la vida cristiana es un llamado al amor, que todos los mandamientos se resumen en el amor, que es el mandamiento más importante, la caridad cristiana, y que el primer lugar donde se vive es en nuestra casa, es con nuestro esposo, es con nuestros hijos, es en el servicio a ellos cada día, es en la entrega, es en los actos de amor, es en la negación, es en el perdón, es en el reconciliarnos, es en el tener paciencia con mi cónyuge que de pronto no camina al paso que yo quisiera que camine, ¿cierto? El tener paciencia con los defectos del otro. O sea, en esa cotidianidad, ahí vivimos eso que Dios quiere y vivimos como esa entrega, esa donación permanente, ¿verdad? Que la caridad cristiana sea la regla de vida. ¿Cómo Luisita? Que como decía la frase que una vez estábamos viendo en una actividad de Lazos, una película de héroes santos, y decía que
el héroe muere una sola vez, pero los santos varias veces al día. Y yo creo que ese martirio que a veces Dios nos pide, esa muerte constante de nosotras mismas, a veces en el silencio, en que tengo rabia pero no lo voy a decir, o sea, me duele, o sea, tengo hambre pero me voy a quedar de últimas, porque yo creo que el sacrificio, como todas las virtudes, Se despertó la bebé. el sacrificio, como todas las virtudes, también es algo que se ejercita, que también uno se puede ir callando, puede ir callando su conciencia, como, ay no, pero pues si hoy no me sacrifico no pasa nada, si hoy no, pues mañana, y al final puede que ese llamado que tenemos las mujeres igual al sacrificio, de la oblación, yo creo que se puede ir como nublando, pues se puede ir hasta nublando eso en el corazón y hacernos ser lo contrario, egoístas, pensar primero en nosotros, primero yo, porque aunque bien como ustedes lo mencionaban puede ser algo natural en las abuelas, en las mamás de antes, ahorita hay como una, no sé, como un llamado más a primero tú y luego los demás. Entonces uno puede caer... Es porque ellos tenían una fe muy fuerte, estaba el espíritu cristiano muy fuerte, tenían esa concepción del sacrificio, el amor, la donación. Y eso como que se va perdiendo, entonces el llamado, yo creo que que era precisamente lo que iba a decir ahorita, que estábamos unidas en el espíritu ahí con Cindy, que uno puede ver la virtud, digamos, como en dos formas. Una es es como que sin importar, como decía Julie, en el espíritu de ahora, como que, ay no, eso es muy difícil, mejor ni luchar. Y igual otra, me salvo, eso voy al purgatorio, ¿no? Sí, como que eso. Y la otra es verlo como de una forma como con desconsuelo, como que, ay Señor, yo que no soy tan sacrificada, porque a veces uno puede escuchar todo eso y dice, ay no, a mí que me falta tanto sacrificio, a mí que me falta tanta caridad, yo que a veces lucho, que a veces exteriorizo tanto mis luchas y no me sacrifico pues internamente, no vivo, como que uno puede tender o a no querer luchar porque no me importa, o a no luchar por desesperación, que eso también pasa, por tristeza. Entonces uno, y ahí lo importante es como que uno puede ver, ay no, pero uno, pues incluso en algún momento le hacía acompañamiento a una misionera, y mencionaba como que a veces yo veo el programa y como que me da hasta desconsuelo de ver de la mujer que hablan que yo no soy, o sea, de verdad decía así como que... Pero tampoco esas somos nosotras. Exacto, eso. Entonces no podemos hablar de la Virgen porque uno diría, no hablemos de ella porque es demasiado alto. Eso, pero entonces como que esa es la forma, Julie, de a veces que lo vemos como con la virtud, no como con desconsuelo, que el llamado es a ver la virtud con esperanza, o sea, es que, como dice la frase, a veces las tentaciones son el gimnasio de las virtudes, o sea, a veces esa tentación de impaciencia es también como el trampolín que Dios me está poniendo para adquirir la virtud de la paciencia. Entonces, como que cuando hablamos de la virtud de la caridad, del sacrificio, podemos verlo o con, no me importa, o también a veces en las melancólicas, verlo más como que, ay, no, yo tan lejos, no voy a ser capaz, como decía Juanes, como le hacía Juanes. Entonces, como que qué importante es uno pararse en la gracia de Dios en la mitad y decir, Señor, es que me falta espíritu de sacrificio, me falta caridad, me falta oblación, pero también con la esperanza de decir, pero es que al que fue santo, por ejemplo, San Francisco de Sales, que lo mencionábamos el programa pasado, todos los santos se canonizaron en la virtud de su defecto contrario, de su defecto dominante. La virtud. O sea, por ejemplo, Francisco de Sales era súper mal geniado, súper colérico, y es el santo de la amabilidad. Cuentan que su escritorio lo encontraron por debajo completamente rasguñado, o sea, porque le daban ataques de ira. Cuentan que llegaba y bajaba al patio de la casa y cogía con un palo a pegarle las gallinas de cuando le daban ataques de ira. O sea, es impresionante la biografía de él. Pobres gallinas. Impresionante. Y es el santo de la amabilidad. O sea, entonces, siempre la esperanza cristiana. Eso, como la esperanza cristiana, que puede que el defecto con el que más estemos luchando ahora, no verlo con desaliento, sino que ese defecto con el que más estoy luchando, de que he sido muy paciente, de que me ha faltado todo lo que hemos mencionado, el minuto heroico, que me ha faltado de pronto oblarme más, entregarme más, tener más sacrificio por mi esposo, por mis hijos. Uno ahí puede decir, no, si lo ves con desconsuelo y pues como con, ay no lo va a lograr, pues también la melancolía lo amarra a uno y no lo deja. En cambio no es verlo con esperanza y decir, listo, es como que ese es mi defecto, vamos pues a buscar la virtud con todo el corazón y verlo, tiene una de dos opciones, verlo con tristeza o verlo como el reto que tengo en mi vida para santificarme, que ese yo creo que es clave pues ver también
la virtud como eso, como que es una búsqueda que se hace todos los días, pero es precisamente esa búsqueda que uno se encuentra con sus defectos y aplacando esos defectos es que luego consigue la virtud. Así es, pasando sobre esos mismos defectos se llega a la virtud. Bueno, muy profundo este tema de hoy, muy bonito, el tiempo siempre se queda corto para poder profundizar, pero creo que es el inicio, ya cada uno lo medita en su corazón, lo pone en la oración y el Señor a cada alma le va como mostrando concretamente y va dando la gracia. Es una gracia, estamos en un camino, pero nuestra meta es la santidad y no podemos claudicar, no podemos rendirnos, no podemos darnos por vencido, no podemos dejarnos ganar de la tristeza, de la desesperanza y la desesperación, que es un arma que el demonio utiliza mucho, la desesperación a nivel personal y como familias de no lo vamos a lograr, no vamos a ser capaces, es que mire esto, mire esa que no, o sea, me basta tu gracia, lo decía San Pablo, si tenemos la gracia de Dios, la determinación de dar esta lucha, de seguir este camino con una determinada determinación, como decía Santa Teresa, el Señor nos va a ayudar y vamos a llegar a la meta con la gracia de Dios. Bueno, los esperamos en nuestro próximo programa, que la Virgen les acompañe. Dios los bendiga.